Nos acompaña Joseph Dager, historiador y docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a propósito de que un día como mañana, 6 de agosto, se conmemora la batalla de Junín, una de las batallas que terminó por consolidar nuestra independencia. Y siempre es interesante reflexionar y aprender nuevamente de nuestra historia. La independencia no se selló el 28 de julio de 1821, como cuenta la historiografía oficial, digamos. Fue una suerte de adelanto y luego una decisión política la que terminó consagrando la independencia en esa fecha. En otros países no se celebra la independencia en los días de la proclama patriótica que la conmemora, se celebra inclusive antes. México, Argentina, Chile, etcétera. Por eso el Perú, muchos dicen el Perú se independizó mucho más tarde que el resto. No, también lo que ocurre es que la fecha de independencia elegida tiene mucho que ver con el sentido oficial de la historia. Y aquí se decidió que era 1821, cuando pudo haberse establecido en 1810, o en general, otras fechas. Profesor Dager, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. A ver, en esas circunstancias, el Perú, en 1824, que son 3 años después de la proclama de San Martín, el Perú no estaba aún en calidad de país soberano e independiente. Efectivamente, se había proclamado la independencia, se había firmado incluso el acta de la independencia, lo que todos celebramos el 28 de julio de 1821, pero fue una proclamación de la independencia sin batallas, ¿no? Sin derramamiento de sangre. El virrey del momento, enterado de las cercanías de San Martín, en la capital, decide abandonar Lima. ¿No? Entonces San Martín logra entrar a Lima, digamos, sin resistencia oficial, sin resistencia de ejércitos. ¿Por qué abandona el virrey Lima? Yo creo que abandona porque se siente fuerte a donde se va, ¿no? Se va al Cusco, se siente fuerte en la sierra y se atrinchera militarmente allí. Y un poco el mensaje es: vengan a buscarme. Es decir, no vamos a combatir en la costa, sino vamos a combatir en la sierra, que es aquel territorio que conocen los soldados que están conmigo. Pero un dato demográfico importante es que, para que la gente del momento nos entienda, es que Lima en ese entonces no era pues el 30% de la población como es hoy. Era probablemente el 10% o menos. Sin lugar a dudas. Probablemente... El Perú era un país mucho más descentralizado. Así es. Si es que los patriotas pensaban que ocupando Lima ocupaban el Perú, probablemente se equivocaron, ¿no? Digamos, 50 años después pasa lo mismo en la guerra con Chile. Los chilenos ocupan Lima, pero la guerra continúa 3 años más. ¿No es cierto? Exactamente, digamos, no exactamente lo mismo, pero podemos hacer un paralelo con la independencia. En 1821 se ocupa la capital, el virrey se retira, se va a la sierra, y lo que tienen que hacer los patriotas es hacer la guerra. Porque dentro de los planes de San Martín estaba lograr la independencia por la voluntad general de los pueblos. Él quería una independencia, digamos, consensuada. Y de alguna manera, pues muchos criollos lo apoyaron, pero otros no. La independencia es un poco una guerra civil también, ¿no? Donde no es que... él quería una independencia por aclamación, casi. Efectivamente, ¿no? Y el virrey, sabiendo que tenía ventaja en la sierra, además, donde podía controlar las minas y donde podía controlar aquellos productos que llegaran a la capital, decide retirarse. Y 3 años después, ya no con San Martín, sino con Bolívar, en el Perú se dan estas 2 grandes batallas, Junín, la que conmemoramos mañana, y Ayacucho, la final, que representan los triunfos militares, ¿no? A veces no recordamos mucho eso, y yo creo que tiene que ver con lo que tú decías hace un momento. A la hora de hacer la historiografía, es decir, a la hora de que los historiadores en su momento se pusieron de acuerdo cuándo vamos a celebrar la independencia, decidieron celebrarla cuando la gritó Lima. Porque en el fondo, el 28 de julio... Y ese fue Paz Soldán, ¿no? Es el grito de la independencia de Lima. Paz Soldán, que es la primera gran historia de la independencia del Perú. Él es el que de algún modo establece esa fecha y de ahí se consagra, ¿no? Ahí se consagra, y a partir de ahí la hemos repetido, ¿no es cierto? Pero efectivamente, nosotros hubiéramos podido hablar de independencia en 1811, el primer grito con Francisco de Sela. O si queremos ser mucho más, porque digamos, Francisco de Sela fue un grito y no mucho más, pero si queremos ser mucho, digamos, un poco más estrictos, podríamos hablar de 1814. En 1814, con Pumacahua y los hermanos Angulo, pues el sur andino casi se desprende del Perú.
Pero hemos decidido... En otros países conmemoran la independencia para circunstancias como esa. Eso hay que decirlo claro, porque a veces decimos, no, el Perú fue el más lento en independizarse. No necesariamente. No necesariamente, efectivamente. Si nosotros pensamos, qué sé yo, en Chile, así como se hace la independencia, paralelamente se tiene que construir la nación y se tiene que construir el Estado-nación. Y según el modelo que se opta, que es el modelo republicano y el modelo burgués, es necesario tener una capital, una cápita, una cabeza. Y entonces la mejor forma de reconocer, no solo políticamente, sino también culturalmente, a esa cabeza que es Lima, es, digamos, agradecerle la independencia a ellos, ¿no? Entonces yo creo que la figura, esta construcción, esta imaginación de la nación, tiene que ver con ese motivo, y por eso es que celebramos 1821. Claro. Pero tenemos intentos posteriores anteriores y concreciones posteriores, claro, ¿no? Ahora, y para decirlo en términos coloquiales, digamos, en la batalla de Junín, ¿el favorito eran los realistas? Sí, sin duda. Eran los favoritos. Eran los favoritos, iban a ganar, tenían un territorio que ellos conocían. En algún momento incluso Bolívar habría dado la orden de retirada, y ahí es que los húsares del Perú, claro, en ese momento arremeten, ¿no? Van en contra de la orden que había dado el Libertador y más bien atacan, claro, ¿no es cierto? El mando de Isidoro Suárez y de Errázuriz. Y de Errázuriz, correcto. Y a partir de lo cual comienzan a llamarse el famoso antepasado de Borges. Efectivamente. Isidoro Suárez, ¿no? Así es. A partir de lo cual comienzan a llamarse, ¿no?, los húsares de Junín, y es esta victoria heroica, sin la cual probablemente Ayacucho no hubiera llegado en diciembre, ¿no? Hubiera podido tardar un poco más. Claro. Es verdad que... Ahora, hay que señalar también que el ejército realista estaba dividido. Una sin parte duda del mismo había ido al Alto Perú a sofocar una sublevación, y se quedan solamente la mitad del ejército. La mitad se va a sofocar la sublevación del general Olañeta, ¿no?, que se había levantado en el Alto Perú. Entonces los mandan a la mitad del ejército a Puno. Y esta es la circunstancia que aprovechan Bolívar y Sucre para dar la batalla. Pero, sin duda... Antonio Zapata creo que decía que esa sublevación es el primer intento de golpe militar en el Perú. Anterior a la independencia. Bueno, de alguna manera quizás también al primer presidente Ribagüero le dan un golpe, y por eso entra Torretagle también, claro, al gobierno. O sea que hemos estado junto con los golpes desde que nos levantamos. La República con los golpes. Sí. Ahora, la batalla de Junín provoca la retirada del ejército realista hacia Ayacucho, digamos. Correcto. Así es. Y ahí es que, persiguiéndolo, es que se encuentran en Ayacucho, digamos, para la batalla final. Es una persecución, pero claro, que no es inmediata, ¿no es cierto? Dura algunos meses, los patriotas van... No hay escaramuzas previas, intermedias, mejor dicho. Hay intermedias, sí, pero digamos, las dos grandes batallas son estas, ¿no? Junín y Ayacucho, y Junín representa la posibilidad del avance, ¿no? Del avance de las tropas patriotas para llegar a Ayacucho y, bueno, finalmente al Cusco, donde estaba el poder realista, ¿no?, o del virrey. Claro. Ahora, quiero invitar al público a participar. 251-9422-467-4499. Repito, 251-9422-467-4499. Que celebremos el 21 y no el 24, puede ser también con este odio bolivariano de nuestra clase histórica, digamos, de nuestros historiadores. Es una posible razón, pero yo creería que va más en el aspecto... O sea, si hubiese sido San Martín el protagonista de las batallas de Junín y Ayacucho, de repente el 24 se celebrará. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Usualmente los historiadores peruanos nos sentimos más cómodos con San Martín, nos sentimos más cómodos con la republicanicidad de San Martín, aunque él quería una monarquía constitucional, claro, pero digamos, con su personalidad... El único país donde están ambos es Perú, ¿no? O Ecuador. Así es, es Perú, básicamente Perú. San sí. Martín, Bolívar, ambos. Claro, digamos, la famosa entrevista de Guayaquil... Tenían unos familiares peruanos que vivían en Colombia y se fueron a estudiar allá en colegio. Y les llamó la atención que cuando estudiaban la independencia, el proceso de independencia, en el caso peruano, para los colombianos la independencia del Perú la decretó Bolívar. Claro. Entonces le decían, no, fue San Martín. Y le decían, no, hijito, estás equivocado, fue Bolívar. No, San Martín. Así es, sí. Bueno, claro, es que Bolívar representa... No valoran a San Martín como a Bolívar.
Indudablemente, por lo menos del norte, ¿no? Porque claro, si hablamos de Chile, más bien hay un personaje más que es O'Higgins, cuando se habla de la independencia del Perú, que tampoco nosotros lo mencionamos mucho. Y claro, si hablamos de lo que se enseña en Argentina, evidentemente San Martín es el libertador del Perú. A ver, tenemos algunas llamadas. Buenos días. ¿Días? Sí, buenos días, lo escuchamos. Sí, le habla José de Chosica. José, adelante. Importante el tema de la celebración, de cómo fue la independencia. Sería bueno que hagan un relato, un programa especial donde puedan dibujar realmente por qué calles fueron, dónde se congregaron y cuántas veces se proclamó la independencia en el Perú, porque la gente solamente cree que ha sido una sola vez, pero han sido en varios sitios, si no me equivoco. Y la segunda pregunta al señor, si es que hay una foto en internet que de San Martín, ya anciano, no sé si será real esa foto, porque sería la única prueba gráfica de él, ¿no? Solamente se conocen dibujos de su cara, pero no se sabe cómo ha sido realmente. Ok, gracias por llamarnos. Interesantes las preguntas, realmente demuestran un enorme interés por parte de tus oyentes. A ver, voy a tratar de abarcarlas todas. La mayoría se refieren pues al tema de la independencia. Yo quisiera partir por aquello que nos dijeron al principio. La independencia se proclama en varios sitios en el Perú. Y eso es verdad. Y además es una característica de la época. Es decir, quien se independiza en realidad es la ciudad, ¿no? Se independiza Trujillo, se independiza Lima, se independiza Santiago, se independiza Caracas. Por eso es que la independencia se va proclamando a lo largo de todo el territorio, ¿no es cierto? ¿Y quiénes la proclaman? Sin duda, como nos han dicho, los más notables, ¿no es cierto? No todos los más notables, porque hay más notables que no querían, la independencia. Ya ahora, que menciona eso, ¿es verdad que en el Perú era mayor si hubiese habido una encuesta, digamos, en la época? Si Ipsos hubiese existido en la época y hacía una encuesta en la población, ¿la mayoría decía que prefería quedarse con España? Eso es hacer un poco de ucronía, ¿no es cierto? Así es, pero probablemente, fíjate, esa es una pregunta. Y la otra, si es que es verdad que en el Perú con mayor intensidad que en otras regiones, otros países. Yo diría que en líneas generales sí, pero probablemente hemos exagerado también ese sí durante buen tiempo. Yo suelo decirles a mis alumnos, un poco en broma y un poco en serio, que San Martín en 1821 a las afueras de Lima fue entendido por la población más o menos como entendimos a Humala el 2006. Claro, ¿no? El antisistema. Era un antisistema, un revolucionario. ¿Qué podía traer ese señor? Y si nosotros nos ponemos en los zapatos, no de los más notables, sino del limeño común, del personaje que estaba más o menos enterado de lo que estaba ocurriendo, es absolutamente comprensible que sintiera esas dudas, ¿no? De hecho, van a haber marchas y contramarchas en la apuesta por la independencia. Ahora, en el caso concreto de Lima, se suma el hecho de que el virrey se fue, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso terminó favoreciendo la causa de San Martín, porque si bien es cierto, yo veo con sospecha y con desconfianza a este señor que está a las afueras, pero mi virrey se va. Claro. Hay como una especie de vacío de poder. Y entonces finalmente el acta de la independencia terminan firmándola más de 3.000 personas, ¿no? O sea, 3.514 creo que es el número exacto, que para una población de aproximadamente 50.000 habitantes es un montón de gente, ¿no? Si hablamos de Ipsos, cuán representativa es la muestra, ¿no? Claro. 3.500 sobre 50.000. Ahora, claro, uno podría preguntarse cuál es la verdadera intención de esas personas al firmar. Muy probablemente están firmando por si acaso, ¿no? Es decir, no tengo virrey, entre este señor, está gobernando, vamos a firmar. Si no lo firmo por él, me pierdo todos mis beneficios. Ahora, por otra parte, es verdad, el Perú y México son las posesiones más valiosas de España en América y sin duda son las que tendrían que perder más frente a una separación. Pero también es cierto que nuestro proceso de independencia empieza en 1821 con San Martín y luego San Martín se va y regresa, o mejor dicho, y viene Bolívar en 1823. O sea, hay un año en la independencia del Perú que Jorge Basadre llama la etapa peruana de la independencia entre 1822 y 1823,
que es un año terrible, es un año de golpes de Estado. Está Ribagüero después se une a los realistas, está Torre Tagle, luego Torre Tagle se une a los realistas y termina en el Real Felipe. Pero es un año en donde los peruanos están solos con su independencia. Exitosa. Y ese año, al parecer de Basadre y a mi parecer, demuestra dos cosas. En primer lugar, que solos no podíamos, ¿no? Fue necesario claro que viniera Bolívar. Pero en segundo lugar, que tampoco regresamos al dominio español, ¿no? Entonces, en algunas personas, en algún, digamos, en algún sector ilustrado de la población, probablemente había este sentimiento, yo no diría que nacional, pero sí esta necesidad del autogobierno. Yo creo que la nación se crea después, ¿no? A veces los científicos... Sin negar que había gritos de independencia. Sin negar que había gritos de independencia. En eso Cecilia Méndez dice que la historiografía marxista coincide con la ultraconservadora en el sentido de menoscabar los esfuerzos independientes de los peruanos o protoperuanos, por decirlo de alguna manera. Estoy totalmente de acuerdo con Cecilia Méndez, pero eso es una cosa y otra cosa es hablar de identidad nacional, ¿no? Claro. Los científicos sociales siempre se hacen la pregunta, ¿qué es primero, el Estado o la nación? ¿Es este sentimiento nacional el que nos lleva a construir el Estado o al contrario, es el Estado el que va construyendo la nación? Yo creo que Hobsbawm lo respondió hace algunas décadas y se da paralelo, ¿no es cierto? Claro. Sin este grito no hay necesidad de construir un Estado, pero es finalmente el Estado el que termina construyendo la nación. El primer ministro italiano, en 1860, luego de obtener la unidad de Italia, en el Congreso, en un mensaje al Congreso, les dice, bueno, ya obtuvimos Italia, ahora hay que hacer a los italianos, claro, ¿no? Entonces yo creo que ese es un proceso burgués de construcción de la nación. ¿Qué significa hacer a los italianos? ¿Qué significa hacer a los peruanos? Significa comenzar a crear o potenciar determinados vínculos que nos unan, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el escudo del Perú, ¿no? ¿Quiénes hacen la independencia? La hacen los criollos y probablemente algunos sectores medios. Pero, ¿en quiénes piensan cuando hacen el escudo del Perú? En las mayorías, claro, ¿no es cierto? O sea, claro, lo que están buscando es que las mayorías se identifiquen con ese proyecto. Los estudios iconográficos del escudo y la bandera son maravillosos. Correcto. Porque reflejan como una sensibilidad de la época y un proyecto político detrás de los símbolos, digamos. Hoy, lamentablemente, eso lo que dice la oyente, la docente, y el oyente que se quejaba de la educación en el Perú, es que es verdad, pues. A nosotros en el curso de educación cívica nos enseñaban los símbolos patrios sin ningún contexto, sin ninguna importancia, sin ninguna colocación en las coordenadas de la época, ¿no? Pero no se entiende, ¿no? Claro, ves una cornucopia, ves una vicuña, ves el árbol de la quina, y no entiendes más allá de lo que o sea, no es tan simple como eran las riquezas naturales del Perú, no. Había un proyecto político detrás de esa simbología. Sin lugar a dudas, y son riquezas que están relacionadas básicamente con la sierra. Claro. ¿No es cierto? Con las mayorías indígenas. Porque pudieron haber puesto el azúcar. Claro, así es. No lo pusieron. Y no lo pusieron. Claro. ¿No? Entonces, además, en su peso el PBI de la época era más importante que la quina. Así es. Y no lo pusieron. Así o sea, había un proyecto político detrás de integrar al país. Indudablemente. La famosa estrofa que hemos ya eliminado de nuestro himno refleja ese mismo proyecto político. O sea, se quiere dar a entender que todos los peruanos estaban humillados. Hoy sabemos que, claro, los criollos también humillaban, claro. No es que ellos sino también humillaban, pero en ese proyecto político lo que se quiere es comenzar a crear este sentimiento de unión en contra de un enemigo, y este enemigo poco a poco se va haciendo a España, y cada vez además, como somos muy virreinales, se va distinguiendo a los conquistadores, ¿no? Es decir, el gran enemigo del Estado Nacional al principio no es España, son los conquistadores, ¿no? Claro. Ellos son los que humillaron, etcétera. Luego comienza, según este proyecto, a crearse la nación. Pero yo también quería incidir, como has hecho tú, en el hecho de que cada vez enseñamos menos historia en los colegios, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Porque la historia no solamente nos da identidad, etcétera, sino que nos permite, como decías bien tú, comprender lo que está ocurriendo hoy. Así es. No solamente es una especie de orgullo por el pasado incaico o virreinal, etcétera, sino que nos da una serie de elementos para entender lo que está ocurriendo hoy. Por ejemplo, he escuchado en muchos medios decir que una de las grandes cosas del actual gobierno es que estamos teniendo el cuarto
sistema democrático elegido, continuo. Bueno, eso no ha pasado en la historia del Perú previamente, y eso es importante, porque el único momento que más o menos ocurrió fue en la República Aristocrática, pero que era eso, aristocrática, es decir, que tenía características muy distintas era votación de clubes casi, de las nuestras, donde no participaban mayorías, donde eran clubes los que prácticamente votaban. Entonces, lo que estamos viviendo hoy creo que en ese sentido es importante, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay que incidir, sí, por supuesto, en las competencias y en las habilidades que se deben seguir enseñando en los colegios, pero tampoco abandonar tanto los contenidos, ¿no? Una de las cosas valiosísimas del gobierno anterior, y que este gobierno ha decidido continuar, lo que es el programa de Beca 18, por ejemplo, que va a tener cuestiones muy positivas, pero que también nos ha mostrado a los que enseñamos en la universidad, nos ha puesto enfrente de cómo está la educación pública, ¿no? Claro. Y los contenidos están muy bajos. Muy, ¿no? Por debajo. Muy bien. Interesantísimo el programa, la verdad. Yo disfruto mucho, espero que los oyentes también, y así lo demuestran con sus llamadas. Ojalá a la mayoría de nuestros oyentes también les satisfaga este tipo de reflexiones históricas. Creo que ayudan mucho a enriquecer el debate actual y la mirada actual sobre los problemas que hoy pasamos. Muchísimas gracias a Joseph Dager, historiador y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz Montoya.